Hola, ¿qué tal? Te saludo con el agrado de siempre. Mi nombre es Alex Acevedo y soy psicólogo clínico y soy director de la consultoría Psicohabitat. Esta consultoría está dedicada a la gestión de la salud emocional y mental en las personas aquí en mi comunidad en Oaxaca, México. Es muy importante entender el tema de hoy que te quiero contar, que es la empatía. Tal vez has escuchado mucho esa palabra, la has utilizado tal vez en tu lenguaje, en tu comunicación, en tus diálogos. La escuchamos mucho en las conversaciones, en las conferencias. Hay muchas personas, muchos personajes en las redes sociales que promueven mucho el proceso de la empatía. En nuestro país, con todas las situaciones que nos ha tocado vivir, también seguramente lo has escuchado, pero a veces no comprendemos a qué se refiere, de qué se trata la empatía, qué es. Bueno, es importante que sepas que la empatía está relacionada a las emociones, efectivamente, pero la empatía es una intención, ¿de acuerdo? La intención de poder comprender lo que siente la otra persona, lo que está experimentando, lo que está viviendo, ya sea una experiencia positiva o una experiencia negativa. Yo tengo, y tú también, y todos, esta capacidad de poder empatizar con las personas. Claro está que no todos tienen la voluntad de ejercer su empatía, ¿de acuerdo? Pero todos la tenemos, solamente hay que usarla, ¿sí? Ahora, es bien importante entender por qué es necesario, por qué tenemos esta situación de poder entender a la otra persona. Es muy importante porque eso es lo que genera también solidaridad, lo que genera el trabajo en equipo, el apoyo comunitario, el poder experimentar, por lo menos de manera racional, lo que la otra persona está viviendo, lo que la otra persona está sintiendo, para poder sumarnos a un proceso que, vamos a decir, haga crecer en colectividad a nuestra sociedad. ¿Qué compone la empatía? Porque tal vez, te digo, usas mucho esta palabra, pero no siempre sabemos de qué está compuesta la empatía o esta intención. Lo primero que tienes que saber es que la empatía tiene un primer componente o una primera característica, que va a ser la conciencia, ¿sí? La conciencia de los sentimientos y necesidades y problemas que están teniendo o viviendo los demás. Es muy importante la conciencia en este sentido, porque la conciencia es aceptar lo que siento, aceptar lo que siente esa persona también hacia mi persona, las necesidades que tiene esa persona, que a veces no son las mías, pero puedo entenderlas, los problemas por los que está pasando la persona que tengo enfrente de mí, que a lo mejor no son los que yo tengo, pero puedo entenderlos porque a lo mejor alguna vez los pasé, ¿sí? Porque a lo mejor algún familiar los ha pasado, algún ser querido. Y entonces, gracias a eso, yo puedo también cooperar con esa persona a través de mi conciencia. Otro componente importante de la empatía es la capacidad, ¿sí? La capacidad para responder a los demás, expresando lo que hemos comprendido, porque yo puedo sentir al interior, puedo comprenderlo, puedo hacer conciencia, pero la empatía tiene que ver mucho también con capacidad, una capacidad para dar respuesta, para dar una devolución a eso que internalicé, volverlo a expresar en un apoyo, en una acción o en varias acciones, que es muy importante, y que tienen que ver también con poder entender que si yo no hago una devolución después de que sentí, no cuenta, ¿sí? Muchas veces entendemos esta parte como así, soy empático contigo, te entiendo, pero bye. No me interesa ahorita hacer contacto más allá de mi comprensión. Y no, es importante que entiendas que la empatía genuina tiene que ver también con un proceso de respuesta, ¿sí? Y no siempre tiene que ser una respuesta totalmente apoyadora. También puede ser una respuesta en la que yo comprendo lo que pasas, comprendo lo que sientes, pero he decidido no hacer algo al respecto y te comento por qué o te explico por qué razón. Otro componente que tenemos es la destreza. Y la destreza tiene que ver con una capacidad también para poder comprender y expresar las emociones que yo estoy experimentando sin que éstas me inunden,
¿sí? Porque hay gente que no te va a poder ayudar a nivel acciones si no puede controlar con destreza ese tipo de emociones que está experimentando al ser empático contigo o empática. Te comento algo que es muy importante y que le pasa a muchas personas, e incluso le pasa también a muchos psicólogos y psicólogas, que es cuando hay a veces un exceso de empatía. ¿Me entiendes? Bueno, que no existe como tal el exceso de empatía, sino es una exageración a la que vamos a llamar sobreinvolucramiento. ¿Sí? Es decir, la persona siente más de lo que debe sentir y por lo tanto hace más de lo que debe hacer por la otra persona. Esto pasa mucho, en muchas situaciones seguramente te va a ocurrir a ti. Si tú no tienes esta destreza de gestionar tus emociones, es decir, ponerlas en un orden y en una intensidad específica, ajustarlas. Si tú no tienes esta capacidad llamada destreza, lo que va a pasar es que eres este famoso o esta famosa corazón de pollo, ¿sí? O corazón de condominio, donde toda aquella persona que se acerca y te produce un poco de lástima, de piedad, ¿sí? De culpa, va a generar un efecto negativo en tu persona en el sentido de que te vas a sobreinvolucrar. O si tú me estás escuchando, tú sabes que eres una persona que te sobreinvolucras cuando ves tragedia, cuando ves que alguien a lo mejor está pasándola mal y a veces hacemos de más por la persona. ¿Y qué pasa cuando hacemos de más por alguien? Bueno, empezamos a generar una incapacidad en la otra persona para que se esfuerce, para que haga algo por él o por ella. Y estamos mal acostumbrando a veces a esta persona. Si esto ya ha pasado en repetidas ocasiones, pues seguramente lo vas a poder comprender todavía mejor, porque también va generando una maña, que esto es muy común también, y va a ser muy difícil después desprenderte de esa persona porque esa persona se vuelve un parásito dependiente de ti para cada vez que tiene un problema o pasa por una tragedia. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la destreza de controlar estas emociones, de regularlas para poderlas expresar, ¿sí? En estos fenómenos emocionales que vivimos día con día. Otro componente que es muy importante es que tenemos, vamos a decir, un componente en dos vías, ¿no? Ida y vuelta. Primero vamos a tener un esfuerzo, que es un esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer un esfuerzo por comprender las actitudes de las personas y los sentimientos. ¿A qué nos referimos por un esfuerzo? ¿Tú qué entiendes por un esfuerzo por comprender las actitudes y sentimientos de la persona? Yo, por ejemplo, entiendo que comprender esas emociones y esas actitudes es entender por qué lo hace, por qué reacciona de esa forma, por qué tiene esa actitud. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo muy común es ver las formas de actuar o las formas de contestar de tus papás, por ejemplo, ¿no? De los papás. Yo lo veo mucho con la gente grande que de pronto te dicen, yo así soy. Dice, yo tuve una niñez muy difícil, a mí no me enseñaron a querer, a mí no me enseñaron a dar palabras de cariño, palabras de motivación, palabras de aliento. Entonces no me pidas eso porque yo no sé cómo hacerlo y no me gusta. Y la persona empieza a descontrolarse, no tiene a veces también esta capacidad de esforzarse un poquito más, de poner de su parte, de cooperar. Por eso es bien importante este componente de la empatía, que es el esfuerzo por comprender también de dónde vienen esas actitudes. Tal vez tuvo una niñez muy difícil, tal vez pasó por circunstancias muy abruptas. Y una vez que lo entiendes, no es que todo mejore, pero por lo menos creo que dejas de generar un resentimiento o un odio que he visto en muchas personas hacia sus padres por no poder ser tiernos, por no poder ser expresivos, por no poder arroparlos como ellos o ellas esperan. Y a veces solamente se trata de entender, de que tú también hagas un esfuerzo por entender a esa persona y que tal vez te des cuenta que está a su máxima capacidad intentando quererte desde su pasado, desde su cicatriz, desde su estado actual.
más bien sería importante preguntarte si tú tienes la capacidad de abrazar a esa persona así como está y quererla, ¿de acuerdo? Y vamos a esta parte que es el esfuerzo de regreso, ¿no? Que es un esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a otros. Ahorita tenemos mucho eso en boga, porque hoy día se habla mucho de privilegios, ¿no? Las personas que son privilegiadas, que hablan desde sus privilegios, que hablan desde una necesidad que no han experimentado, como también las personas que tenemos que entender las necesidades y circunstancias que están viviendo y pasando muchas otras personas que son parte de nuestra población, parte de nuestra sociedad, parte a veces de la gente con la que convivimos, con la que nosotros interactuamos desde que salimos de casa. Entonces, es muy importante entender las circunstancias también. Las circunstancias que viven son situaciones que acontecen a unas personas y que a otras no. Y que finalmente podemos entenderlas y desde ese entendimiento se requiere también empatía, es decir, no voy a hacer comentarios absurdos al respecto de lo que tú vives, dejando claro que yo tengo privilegios que me hacen separarme de tu situación actual. ¿De acuerdo? Cuando yo soy empático verdaderamente y hago ese esfuerzo por entender tus circunstancias, lo único que hago es intentar cooperar, pero de forma consciente, ¿sí? De forma comprometida también, sin caer en el sobreinvolucramiento, como ya lo explicamos, y sobre todo entendiendo que aunque tus circunstancias son desafortunadas, yo voy a cooperar contigo y a hacer lo que esté en mis manos para hacer que por lo menos esta circunstancia en la que yo estoy participando contigo sea llevadera, ¿sí? Sea manejable también y sea una situación que nos permita, si no hermanarnos, sino generar a lo mejor lazos estrechos, sí una conciencia colectiva de, hey, aquí hay alguien que también puede ayudar, aquí hay alguien que también puede aportar, aquí hay alguien que también puede cooperar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es mi información en esta cápsula de hoy. Espero te sea de utilidad. Mi nombre es Alex Acevedo, soy tu psicólogo de confianza y espero que pases un excelente día. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego.